Es de mi agrado comunicar, antes de iniciar este episodio, que con nuestro invitado ya llevamos hablando como hora y media de un montón de cosas, hasta que dijimos, mira, grabemos ya porque si no se nos escapan un par de ideas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Teología en Casa. Literal, hoy estoy con alguien que ha sido casa, que ha sido amigo, que ha sido compañero, inspiración, hermano, profesor, en fin, tantas cosas que hemos compartido en la vida con el queridísimo Beto Vargas. Querido amigo, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Saluda para empezar este episodio a todos los que se conectan a esta conversación que vamos a tener. Hermano Mark, qué valioso espacio. eh, Cada vez lo descubro más y qué buenos todas las miradas, los oídos y las palabras que surjan de esta y de todas las otras conversaciones que has tenido. Gracias por invitarme, por hacerme parte de tu casa para la teología y porque ya sé que efectivamente somos casa en muchas otras cosas. Así que bueno, saludo y qué chévere estar acá, de verdad. Querido, además de tener un podcast que yo recomiendo un montón cuando me piden qué puedo escuchar por ahí, ya nos hablarás del podcast y además de escribir también tus columnas y de tener un tiempo también amplio para seguir pensando en esto que nos apasiona. A mí me gustaría que para iniciar esta conversación nos cuentes sí, tu mirada desde donde hablas, ¿no? Es el lugar de enunciación, ¿cuál es? Es Jesús, es el Evangelio, es el cristianismo, es dentro, es fuera. En fin, cuéntanos un poco desde dónde haces todo eso que escribes, que a mí me parece fascinante. Mira que el blog, una de las propuestas de nombre para el blog de religión digital era la banca de atrás. Ok. ¿Sí? Que eh, o cuando ya estás como que estás un paso antesito de salirte, o como que estás ahí, pero sabes que no te quieres meter hasta bien adentro. Entonces, como la persona que llega a mí y dice, yo me voy a quedar por aquí, porque yo creo que ya estaba demasiado tiempo muy adentro. Eh, entonces, sí, yo creo que estoy transmitiendo desde la banca de atrás. Yo soy cristiano, fundamentalmente soy cristiano. Para mí, Jesús de Nazaret es la respuesta de Dios, sin lugar a dudas. Eh, Soy muy yavista. Yo digo que no. En la época en la que se molestaba tanto con el castrochavismo, yo decía que yo era cristo yavista. Eh, sí, sí, sí. Es decir, yo tengo como mucha curiosidad por la religión de Yahvé, del, del pueblo de Israel, y creo que Jesús es un yavista radical. Creo que el cristianismo es un yavismo radical en muchas cosas. Entonces yo me considero muy amante, muy amigo del Yahvé del desierto y del Jesús de Nazaret de los caminos de Galilea. Y soy un católico eh, terco, muy poco correspondiente con lo que esa palabra significa en el imaginario de la mayoría de las personas, pero me siento católico, sobre todo como lo digo algunas veces, sobre todo como adjetivo, no tanto como sustantivo, ¿sí? Un católico de adjetivo, estoy profundamente convencido que esto debería ser para todo el mundo, ¿sí? Ya que si entonces Roma y el catecismo y el papa este o el papa tal o lo que dijo el dicasterio, eso no sé qué, ahí ya eso no sé qué tan católico sea muchas veces, pero sí soy católico. Desde ahí estamos. Y yo diría una cosa sencillita, y es que yo creo que siempre he tenido como un piecito metido, muy a propósito, y cada vez que lo saco me vuelvo a obligar a ponerlo, porque además tengo gente que me lo recuerda, eso es lo bueno, gente como tú, gente como mis hermanos que me lo recuerdan. O sea, intento rodearme de gente que me recuerde todo el tiempo que uno tiene que tener los pies muy en la tierra y en la tierra del que sufre, en la tierra del marginado, en la tierra del excluido, en la tierra ahí, eso, un pie ahí y el otro ponlo en Betel, ponlo en Sion, ponlo en la exégesis, ponlo en lo que quieras. Pero ese tiene que estar ahí, ¿no? En alguna parte donde hay alguien que llora, alguien que sufre aquí, en la ciudad en la que estés, en lo que sea, ese pie tiene que estar ahí porque eso te da. Bueno, Picasso lo dice de una manera muy bonita. Picasso dice, en la Biblia es una historia de Yahvé con los pobres y si uno no está parado ahí, nunca la va a entender. ¿Sí?
Entonces, lo estoy parafraseando, no lo dice así, pero un poco dice eso. Entonces ahí estoy, desde ahí. Ya me lo imagino, ¿no? Ya me lo imagino al querido Picasa diciendo eso ya. Sí. Con la fusión y con su acento español con la que dice esas cosas. Muy bien, pues mira, yo te invité porque hemos tenido estas conversaciones hace muchísimos años, tomando cerveza, estando en casa, riéndonos. Por esta época Hemos son tenido estas 9, ¿verdad? conversaciones una y otra vez. Sí, imagínate. Por esta época son 9 O años. sea, Imagínate, es imagínate. un montón. O sea, es un montón de que empezamos a conversar y esta es la primera vez que lo vamos a grabar un poco porque quiero que volvamos también sobre algunas cosas que ya hemos conversado y que de pronto a otros les pueden interesar precisamente por lo que busca este podcast y por su intención también de divulgar estas buenas noticias. Primer punto. Jesús de Nazaret, gran predicador, un gran anunciador, un gran contador de historias. ¿Qué crees tú que predica Jesús y qué tendría que ver con nosotros y con este otro pie que decías, ¿no? Con esta realidad en la que vamos construyendo la vida y en la que vamos haciéndonos también desde cada quien desde su libertad seguidor y seguidora de Jesús? Yo sé que a ti te encantan los libros y seguramente mucha gente que te escucha también le encantan los libros y a mí me ayudó mucho a elaborar esa respuesta Gerd Tyson y su análisis del movimiento de Jesús. Yo creo que Jesús hace dos cosas, ¿sí? Y luego se me suman otras vainas ahí, pero yo creo que Jesús va a coger todo este gran entramado de la religión de su época y va a relativizar muchas cosas que considero superfluas, pero muchísimo. El sábado, que el ayuno, que la lava de las manos, que tocar gente, que sí, todo se lo va a relativizar, algunas cosas las va incluso las va a quebrantar pues de manera muy... Y por otro lado va a radicalizar las que considera importantes, que eran poquitas, pero esenciales. ¿Sí? El amor, el perdón, la paz, la vida, la libertad, las va a radicalizar. O sea, Jesús es un man que es de todo o nada, pero ese todo no son 300 cosas, son como 5, 6, 7, bueno, cada uno va mirando, ¿no? Son poquitas, pero esas poquitas, bro, hasta la muerte. O sea, el perdón me importa. Hay que perdonarlo todo, hay que perdonar a todo el mundo, hay que perdonar hay que perdonar las ofensas, hay que perdonar, o sea, todo. Pucha, eso es complejo. Ah, pero entonces que si comemos, que si cuántos pasos damos, que si no, esa vaina no tiene importancia, ¿sí? No. Entonces yo creo que Jesús es alguien que radicaliza eso. Y yo creo que una de las cosas que más radicaliza es la inmediatez de Dios. O sea, yo creo que Jesús nos dice que la única fe posible, real, es que Dios nos resulte familiar, inmediato, que Dios nos resulte imposible de evadir, ¿sí? Inevitable, o sea, y en eso es, ¿sí? En eso no solamente intenta que creo que la gente lo perciba, sino que intenta pelear contra cualquiera que nos intente poner una distancia entre Dios y nosotros, ¿no? O una expresión distinta al amor, a la bondad, a la alegría, ¿sí? Como eso, como que Jesús es un gran iconoclasta de los dioses o del Dios rabioso y que lleva las cuentas y que se cobra y sí, él rompe esas imágenes. Entonces yo creo que esa es su, pues es como el rollo en el que se metió y lo asumió con toda o sea, te lo tatuó en todo el cuerpo y lo fue mostrando por donde pisara. Eso. Me haces pensar ahora en una pregunta que no es inocente y yo creo que hoy vale la pena que la sigamos repensando un montón a propósito del texto de Gerd Tyson y es, bueno, ¿y en qué medida reconfiguró, transformó o radicalizó o asumió una imagen de Dios? La pregunta ¿y quién es el Dios de Jesús? ¿Sí? ¿A quién es el que le clama Padre? ¿A quién es el que le canta salmos? ¿Quién es? ¿Qué opinas tú ahí? ¿Cómo lo ves? ¿Quién es ese que está ahí como, o sea, porque de verdad uno lo lee y si uno se mete en la historia y hace todo el proceso incluso imaginativo, es que está completamente convencido. ¿Quién es ese
¿Y por qué resulta tan extraño para otros e incluso para sus propios familiares? Como ese Dios que él está presentando me resulta extraño, ¿no? Sí, yo creo que Jesús es un yavista radical, como te decía hace un rato, porque yo creo que él se enamoró profundamente del Dios de Israel, ¿sí? Este Dios nombrado con las 4 letras de este Dios Adonai o Hashem, para no decirlas, ¿no? Que usan los judíos. De nuevo, yendo muy a la raíz y precisamente descartando arandelas que están presentes también en la tradición de su época que hoy llamamos Biblia, ¿sí? La tradición de las escrituras y de los maestros y tal, pues yo creo que está, o sea, que es un obsesionado con este Dios del Deuteronomio, con este Dios del Éxodo, con este Dios de Jeremías, con este Dios de Isaías, ¿no? Este Dios del consuelo de Isaías, este Dios terco y terco de Oseas, sí, todas estas cosas o el, el, el Dios de los jóvenes del horno, ¿no? Yo sé que puedes librarnos, pero si no lo hicieras, igual vamos a estar aquí firmes, ¿no? El Dios de la promesa, de la resurrección de los macabeos, eh, que se fue llenando de arandelas, como luego también le va a pasar al cristianismo, se fue llenando de arandelas y arandelas y arandelas que lo volvieron de templos, de monopolios, de todas esas cosas. Y eso es lo que hace es un poco, es como desempolvar esa línea, ese proceso que está mucho en la tradición, que está mucho en la escritura, ese proceso de ir ganando en confianza, de ir ganando en credibilidad, de ir ganando en monoteísmo, pero ese ganar en monoteísmo no es un ganar en una religión imperial, sino es ganar no tenemos nadie más a quien ir, ¿no? Que luego se va a traducir. Sí, sí. No, yo creo que Jesús es eso, y Dios de Jesús es el que oye el clamor de la gente que sufre y hace lo que sea para sacarlos de ahí. Y al sacarlos de ahí, les propone un mundo en el que nadie sea esclavo de otra persona, en el que nadie tenga derecho a decidir por la vida de alguien más. Es decir, es el Dios que te saca de Egipto y que te enseña a no ser el Egipto de nadie tampoco, ¿no? Personalmente y colectivamente. Y eso lo hace, además, con una pasión por el ser humano, con una pasión por la mujer, con una pasión por el niño, con una pasión por la vida, una pasión además por el que queda como flotando cuando el mundo reparte sus cuentas y reparte sus vainas y siempre queda una gente descartada y Dios es el que apuesta por esa gente. Y desde ellos es que viene a decirles a los que reparten, fíjense que por aquí no es, ¿no? Un poco eso, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el Dios al que Jesús descubrió como papá, ¿no? Como familia, digamos, que además esa metáfora del papá a veces puede estar un poco manchada, pero descubrió como cercano, como íntimo, como familia, como la primera persona a la que haría la llamada a Jesús si le pasa algo, al Padre, de una, ¿sí? Eso creo que sería su... Sí, sí, sí. Quien sería el contacto de emergencia, ¿no? Como cuando te piden ahí, tienes un formulario, contacto de emergencia, tal. El va de una. Ahora se me ocurre pensar, como también eres un gran contador de historias y te pillas esas metáforas también en Jesús. ¿Qué metáforas a ti hasta el momento te parecen como cruciales para comprender la propuesta de Jesús, la propuesta del reino e incluso la imagen del Dios al que él le dedica completamente su existencia? No sé si se te ocurre alguna. Sí, sí, alguna bíblica que tú digas, mira, esta me parece que es la que, sí. Yo creo que tengo como cariño por ciertos textos también, ¿no? De pronto te voy a hablar de Sí, sí. hay metáforas obviamente que son Vale. poderosas. También tengo como cierto cariño por textos, ¿no? Lo que pasa es que también la Biblia en eso es fascinante si uno la lee con atención, ¿sí? Es fascinante. Yo en estos días he estado leyendo libros así como completos, entonces me puse a leer una de las historias de mujeres en la Biblia y me encantó una figura, perdón, estoy haciendo un paréntesis chiquitico, me encantó una figura porque va a decir que un man se levantó demasiado temprano para ir a buscar a otro y todavía no había salido el sol cuando lo está buscando.
Y la expresión bíblica es a esa hora en la que cuando uno ve a una persona todavía no la reconoce. Es el lenguaje hebreo todo concreto, todo campesino, o sea, no va a decirte la penumbra y no sé qué, y entonces no. Eran como las 6 de la mañana. No, te dice, Sí, 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 sí. ese momento en el que yo veo a una persona y no la reconozco, así de oscuro estaba. Claro. La Biblia está llena de esas cosas, me parece muy bonitas y por eso nos dota metáforas muy interesantes. A mí me parece brutal, la pecadora, la mujer que besó a Jesús en los pies y lo bañó con sus lágrimas, la mujer que amó mucho, que el texto lamentablemente la sigue llamando una mujer pecadora. Sí. Jesús nunca lo hubiera llamado así a ella, claramente. Claro, porque me parece que tiene una metáfora precisamente de intimidad, de familiaridad, ¿sí? De cuidado. Además es una metáfora de cuidado brutal, o sea, el Dios que nos permite cuidarlo para mostrarnos que confía en nosotros más allá de cualquier error, o sea, ¿sí? Ese texto en el que ella hace gestos de, algunos dicen de mamá, otros dicen de esposa, otros dicen, pero es ven, yo te cuido, ven, yo me hago cargo de ti, ¿sí? Hago lo que haría con un bebé. Y el Jesús que se pone ahí como, hágale. Eso me parece una metáfora brutal. La que nombré ahorita de los jóvenes del horno me parece una metáfora brutal para hablar de la confianza en Dios. Porque nosotros tenemos una religión de mucha circunstancia, de mucha superstición, creo yo, ¿no? Dios que promete, que le decimos a la gente que Dios le promete cosas, ¿sí? Cosas importantes además, o sea, trabajo, ¿no? Necesito trabajo, bueno, haga la novena de no sé quién y porque haga un trabajo. Y de pronto Dios no trabaja así, no trabaja con cosas, ¿no? Entonces están los jóvenes del horno del libro de Daniel, están a punto de ser rostizados, ¿sí? Y que dicen, nosotros sabemos que Dios nos puede librar del fuego, pero aún si no lo hiciera, nosotros no vamos a traicionarlo a él. Y eso me parece un nivel de lealtad, una cosa pero brutal, o sea, como que yo pueda decir, Dios, te pido por tal persona que está mal y que yo amo y que está a punto de morirse, pero si no pasa nada, igual te va a querer. Esa intercesión no la escucho tanto y es muy poderosa, muy fuerte. Y una que me parece brutal es la Jerusalén celestial de Apocalipsis 21, porque creo que nuestra religión está montada sobre un movimiento inverso en esa cosmovisión. Nosotros estamos intentando que un grupito de gente llegue al cielo, ¿sí? Y resulta que la Jerusalén celestial baja. Y es como que, sí, espérate que esto es de arriba para abajo, es decir, en últimas todo va a pasar aquí. No es que toque llegar allá para que pase, todo va a pasar aquí, ¿sí? Y entonces nuestra tarea es que pase aquí, ¿no? Como nuestra tarea esa metáfora me parece muy poderosa. Claro, a eso hay que meterle un poquito de dibujar cómo se imaginaba esta gente el mundo, porque no, ¿sí? Eran más parecidos a Mr. Tartaria terraplanista que a Neil deGrasse Tyson, que hoy sabe que el mundo son esferas y que todo flota y que todo se atrae por gravedad. Esta gente eran un poquito más terraplanistas en esa época, pero se imaginaban que las cosas importantes pasaban arriba. Y el Apocalipsis dice, no, espérese, lo de arriba viene para acá, para que pase aquí. Y eso me parece una metáfora que tiene que ver con evangelización, con reino, con vida, con todo. O sea, eso me parece, se nos pierde muy rápido. Eso me parece muy fuerte, muy linda. Concuerdo. Sí, se nos escapa muy rápido también. Yo creo que porque también nos acercamos a la Biblia como se acerca cualquier capitalista, así que quiere sacarle un provecho a cualquier cosa, como que ya vamos como con esa idea de extraerle cosas que al final lo primero es escucharla, ¿no? Como esa, claro, en su sabiduría, es como el primer paso es escucharla y luego, a ver, de pronto me dice algo, de pronto no, ¿no? Hemos hecho todavía seguimos haciendo una mía. A mí me gusta la idea del sembrador. Me gusta muchísima esta idea de no sabe cómo, pero bajo la tierra algo pasa con la semilla y crece. Sí, como él duerme tranquilo porque es que él no le toca, él solo la pone. O sea, como que, ¿qué le va a decir a la tierra?
haz que crezca más rápido, ¿no? O sea, le toca esperar, ¿sí? Como esa tensión de la paciencia también, de cultivar la mirada, de contemplar también lo que nos rodea. A mí me parece muy poderosa también, muy, muy, muy poderosa. Joder. Pero, pero Y ahora me haces un pensar antídoto también contra la en... ansiedad también. ¿Cómo? Un antídoto contra la ansiedad con metáfora. Literal, Brutal. literal, 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 literal. Eh, Ahora, en algún momento recuerdo muy bien que conversamos sobre esta otra parte típica que entra en discusión cuando conversamos acerca de Jesús de Nazaret, y es el asunto de hacer lo que él hizo, ¿no? Como que a veces se vuelve un eslogan, ¿no? De acción, ¿no? ¿no? De pregúntate qué es lo que haría Jesús. Sí. Y recuerdo muy bien que tú dabas como un giro, ¿no? También a esa comprensión. Ahora hablando de eso que llega y de esa posibilidad de aportar aquí ese proyecto de Jesús, ¿qué crees que es lo que nos pide o qué es lo que nos toca hacer a nosotros también? ¿O cuál es la apuesta nuestra, pues, de seguir hablando aquí un día por la noche de este man? O sea, como, Claro. qué es lo que quería provocar su buena noticia en nosotros? Chévere. Sí, yo creo que estamos hablando de algún día no sé, me salió esa frase también conversando porque me parece real, no porque sea una genialidad ni nada, porque me parece real. No deberíamos preguntarnos qué haría Jesús, no preguntarnos qué hizo, ¿sí? ¿Qué hizo? Claro. ¿Cómo vivió? O sea, no es como que tengamos que imaginarnos un futuro raro y a ver qué, dónde nos encaja, sino lo que toca es ir a su historia y toca ir a su forma de ver las cosas y su forma de hablar y lo que podemos entender además con la memoria guardada, ¿no? En los cuatro evangelios y algunas cositas más en el Nuevo Testamento, pero esa memoria guardada. Y yo creo que hay un profe muy chévere de Biblia que tuve alguna vez dijo que la Biblia no era un texto de contenidos, sino un texto de gramática para leer el libro de la vida, ¿sí? O sea, no debía sacar de la Biblia definiciones y conceptos y reglas y normas, que es lo que hacemos normalmente. Eh, por eso me gusta tanto Fratelli Tutti, creo que es de los textos que mejor uso le dan a la Biblia en mucho tiempo de magisterio eclesial, porque no la saca como con frasecitas que me sirvan para decir lo que yo quiero decir, sino venga a ver qué es lo que nos Sí, sí, quiere sí, sí. montar esta historia. Y yo creo que en el relato de la memoria de Jesús, en Marcos, Mateo, Lucas, Juan, lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Es extraer una gramática que no puede ser idéntica, porque el libro de la vida de Marco no es igual al de Daniela, y no es igual al de Marisol, y no es igual al de Beto, y no es igual al de Jorge Mario, no es igual, ¿sí? Eh, porque se trata de leer mi vida. Ahora, no significa que no coincidamos en nada, no, claro, tenemos que coincidir en muchas cosas, pero hay unas cosas de mi vida que nunca le tocaron a Marco, entonces, Dios, ¿para qué le va a decir unas vainas ahí que no tienen nada que ver? Entonces, yo creo que hay que extraer unos zumos, ¿no? Como unos jugos muy esenciales, ¿sí? No la cáscara, tampoco, porque en el Evangelio también hay cáscara, ¿sí? En el Evangelio también hay cáscara. Entonces, no la cáscara, sino mucho el zumo y dejar que eso nos llene de muchas cosas, de mucha fuerza, de muchas vainas. Porque, claro, ahí yo crecí mucho con la idea de la imitación de Cristo, ¿no? Seguramente leí el libro cuando era chiquitico, cuando tenía por ahí 12, alguna vaina así, el de Kempis, y valoro cosas que están ahí, aunque ya hoy en día no lo leería, ¿no? No sé si lo recomendaría a alguien, pero como conmigo pasó, pues yo lo leí, valoro cosas de ahí, pero creo que la, la obsesión con que yo en cada momento tengo que preguntarme si esto es o no es, ¿sí? Y entonces las decisiones tienen un margen muy chiquitito, nos acerca mucho más a la neurosis que a la libertad. Nos acerca mucho más ¿sí? Al manojo de nervios que a la libertad. Y yo creo que el Evangelio es una fuente de libertad. O sea, el Evangelio nos entrega llaves, no es un Waze. No es como que te dice 200 metros a la derecha. No, se pasó, devuélvase. No, es como, parce, aquí están las llaves. ¿Sí? Y sería chévere que lleguemos para allá. Hágalo. Y mire a ver. Entonces, eso
Juan Maciá lo dijo de una manera muy bonita cuando dijo que la palabra de Dios no es un semáforo, sino que es una brújula. ¿Sí? Te da coordenadas, pero no te dice, para, adelante, no, quieto, devuélvete, quita la mano de ahí, calles. No, es como interiorice y construya libertad, interiorice jugo y construya libertad. Creo que es un poco eso, ¿no? Entonces, me diría por ahí. Tal cual, tal cual. Ahora me hago la pregunta por una categoría sobre la que tú y yo hemos discutido varias veces. A propósito de lo que ocurrió la semana pasada que conversamos fuera de cámaras, me acordé de hecho de esa conversación. El papel de la espiritualidad, entonces, en todo esto que hemos venido conversando, cómo sería ese espacio, a mí me encanta decirlo así, aunque seguro a alguien no le gusta mucho, pero bueno, como ese espacio de juego, ¿no? Donde se integra todo esto que vamos leyendo de Jesús, de la propia vida, pero no sé si tú pudieras regalarnos también alguna mirada sobre eso, ¿no? Hoy donde el mercado de la espiritualidad ciertamente se ha amplificado en dimensiones nunca antes vistas tal vez, o por lo menos donde hay una diversidad que antes no se veía, ¿no? Hoy cualquiera se puede conectar con un maestro que está en el Tíbet y que transmite todas las mañanas su meditación diaria. Hoy se puede hacer eso, ¿no? Y de hecho hoy mucha gente lo hace. La propuesta de la espiritualidad cristiana y específicamente la espiritualidad que quiere asumir la propuesta de Jesús, ¿cómo se enmarca? ¿Cómo se entiende? Eso es una pregunta muy linda. Ahorita que dijiste juego, se me vino a la mente una imagen. Hay una serie documental que se llama La historia de Dios. ¿Seguramente la has visto? Morgan Freeman. Es bien linda. Y hay un capítulo. Mira que yo no lloro tanto con gente, pero esas vainas me hacen llorar. Hay un capítulo en el que me pegué una llorada bonita, una llorada como de alegría. Porque hay un rito de iniciación en una religión oriental que es montarse en un columpio. ¿Sí? Y entonces hay un día especial en el que se reúnen pues la tribu, el clan, la comunidad, la coinonía, lo que sea, ¿sí? Y el adolescente, que el niño medio adolescente se monta en el columpio y se balancea en el columpio y eso es una experiencia espiritual bárbara. Y luego pasa al otro y el papá y no sé qué y tal. En ese particularmente hablaban algunos del baile, hablaban no sé qué y hablaban de la catedral, de la famosísima catedral de Chartres, seguramente lo estoy pronunciando mal, de Chartres en Francia, que tiene una experiencia espiritual en el piso que abren como una vez al mes, una vaina así, porque el resto del tiempo están las sillas, pero cuando quitan las bancas hay un laberinto en el piso. Y ese laberinto es una experiencia de oración, ¿sí? Que dura no sé cuánto tiempo, pero la gente entra y camina en las baldosas, están las baldosas. Es arte de una cosa impresionante. Bueno, todo esto es para decir, yo creo que la espiritualidad se trata de tener momentos de juego y tener muchos elementos que me permitan convertir la vida en juego, convertir los momentos de la rutina en juego, ¿sí? Y cuando digo la palabra juego la uso tal como la estás usando tú, o sea, como que me permitan la alegría, que me permitan la emoción, que me permitan el despojarme de la idea de competir, ¿sí? Porque eso es como creo que lo esencial del juego es que en el juego auténtico no hay que ganar, ¿sí? En estos días hay un video súper chévere de un campeonato infantil en el que un chinito mete un penalti y el arquero sale a celebrarlo con él porque es que es su mejor amigo, ¿sí? O sea, el arquero al que metieron el gol sale y celebra con el que le marcó el gol y cuando le preguntas, pues, que es mi mejor amigo, metió gol, ¿cómo no lo va a celebrar? ¿Sí? Esa es la naturaleza del juego, ¿no? Ya no estoy compitiendo contra ti, ¿no? Entonces yo creo que la espiritualidad es lo contrario de la competencia, es lo contrario de lo frenético de tengo que producir, tengo que hacer y tengo que... No, es el aprender a estar con Dios, a sonreír con Dios, a cantar con Dios, a eso que tú llamaste juego, ¿no? A subirse al columpio, ¿no? A hacer el laberinto, ¿sí? Y me meto en una iglesia y me están proponiendo es un juego. Eso está increíble. Pero es un juego para encontrarnos con Dios. Claro, por supuesto. Y como en la cotidianidad es tan complicada,
Pues en la cotidianidad hay recibos y hay filas y hay gente pitando y hay políticos que no lo hacen bien y hay inseguridad y hay, sí, y mentiras por todas partes, ¿no? Eh, es muy fácil perder la esperanza, perder la alegría, perder las ganas, perder la credibilidad en los demás, perder todo eso, es muy fácil. Yo creo que la espiritualidad es una serie de caminos que hacemos y de formas de caminar que hacemos para recordarnos todo el tiempo que estamos jugando, ¿sí? Que no estamos compitiendo, que estamos intentando sonreír, que estamos ganando esperanza, que estamos eh, apostando siempre por una humanidad que merece y necesita ser rescatada, tanto como yo merezco y necesito ser rescatado, yo también estoy llevado, ¿no? Y entonces es el juego de la memoria, es el juego del que no se te olvide, ¿sí? Dar salticos mientras caminas, que no se te olvide cantar, que no se te olvide que el pan se puede partir, que no se te olvide todas esas cosas, ¿no? Y para eso oramos y para eso prendemos una vela y para eso nos reunimos con hermanos, pero para eso también hacemos otras cosas. Para eso también nos metemos un post-it dentro de un cuaderno, para eso también cargamos las fotos de nuestras familias en las billeteras, para eso también nos ponemos una playlist, ¿sí? Que me recuerda cosas, que no creo que cada vez tiene esta variedad de la que hablas, que a mí me parece muy, muy valiosa. Creo que cada vez tiene más posibilidad de que no sea algo que pasa solo por el intelecto o solo por el silencio, o en el caso de los que crecimos en ambientes más carismáticos, solo por la alabanza y la euforia y las manos arriba y la coreografía. Oye, tengo ese sueño. Tengo el sueño del día en que la espiritualidad no tenga coreografías. Ese es una, ese es una misión. Cada vez que una canción católica nueva tiene coreografía, o sea, es como nosotros somos el mundo antes del TikTok. Es de las pocas cosas en las que hemos estado antes del mundo. Sí, desde las millas mostaza para acá. Pero sí, creo que son recordatorios eh, de, de tomarnos en serio como Jesús, pocas cosas, hasta la muerte, pero no hacerlas con un ánimo de, esto como me duele, y tal, no, sino con alegría, con tranquilidad, con ganas, con generosidad también, ¿no? Y eso hay que recordárnoslo, porque la rutina es especialista en hacer que lo olvidemos. Claro. Especialista. Ahora me haces pensar, iba a preguntar otra cosa, pero esta se me parece que se puede hilar mejor incluso. Entonces, ¿y cómo se celebra esa fe entonces? Que para mí es una cosa importantísima y clave. La idea de que la fe se celebra, o sea, de que es celebración y no tanto, o sea, sí, como no desde otras categorías, sino lo celebrativo, sí, lo de la alegría, el banquete de fiesta, el encontrarse con el otro y con la otra y sí, cómo celebrarla hoy, como, sí, en medio incluso de aquellos que dicen que tienen la fe en Jesús y que apuestan por Jesús, pero que creen que la fe tiene más que ver con un elemento de guerra, de lucha, de disputa, de discusión, de dónde quedó esto otro que decías, ¿no? La alegría, la celebración, la fiesta, el gozo, el sentirse bienaventurado o bienaventurada. ¿Dónde quedó eso, no? Eso a mí es una preocupación que tengo. ¿Tú cómo lo ves? Te diría dos cosas. Mira, yo en mi camino con Dios, en mi camino de espiritualidad, he pasado por muchas cosas. Porque yo crecí en un ambiente carismático y eso es bullerengue con toda. Eh, y además nosotros éramos jóvenes en esa época, entonces éramos unos carismáticos rockeros. No yo, porque yo no soy músico, pero la gente con la que yo crecí, el movimiento en que crecí, y los músicos que animaban y que nos regalaban pues las canciones de nuestras propias reuniones eran rockeros. Entonces, claro, yo crecí con una alabanza de rockcito, de blues, sí, muy Santana, muy Def Leppard, muchas otras cosas. Eh, no tan cercano como a estas músicas que emulan eh,
la música turca, la música rusa, por parecerse un poco a las cadencias del Mediterráneo para intentar hacer música israelita, ¿no? Que es mucho música de tan, 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 ¿no? En las manos y todo, ¿saben? Yo no crecí en ese ambiente carismático, que es un poquito más como es hoy en día, sino un ambiente muy de saltar y bailar y cosas así. Luego se volvió mucho más pausado, ¿sí? Tuve un fervor también por la Eucaristía brutal, por la hostia, me refiero como a la hostia, ¿sí? Que hoy no existe, pero en absoluto, ¿sí? Pero para nada, ¿sí? De hecho creo que soy un o sea, tengo líos con esto que es el ostiocentrismo nuestro, como el que no sabemos hacer otra cosa que no sea misa. Y ahora además ni siquiera misa, sino miremos para allá, ¿sí? Y eso ni se parte, ni se come, ni se nada, ¿verdad? Entonces ahí tengo como líos, tengo nostalgias de la música, muchos, pero digamos como que voy ahí. Pero yo logro identificar, por lo menos en mi proceso, que hay cosas que han sido muy lindas, que es, por un lado, la casa. La casa en mi vida ha sido muy importante, ¿sí? La casa que es o sea, el sofá donde me siento todos los días, el día que eso está lleno de hermanos y hermanas, para lo que sea. Porque vamos a leer la Biblia, porque vamos a discutir un proyecto, porque nos encontramos en un restaurante y nos metimos a tomar un café, ¿sí? La casa. Eso es un acontecimiento muy alegre. La Pascua tiene un elemento para mí muy importante de, de esto tiene que ver con la fiesta, ¿sí? Esto tiene que ver esto es una explosión, esto no es un funeral, ¿sí? Es una explosión. Y ahí se me juntan entonces, bueno, y un tercero tendría que ver yo creo que con la celebración de las pequeñas conquistas, ¿no? Yo creo que el cristianismo es una vaina que se celebra cuando pasan cosas. Creo que uno de los grandes días que tenemos litúrgicamente es que nosotros celebramos cosas que no pasan todavía, ¿sí? E Israel no celebró cosas que no pasaron, celebró cosas que pasaron, ¿sí? Entonces, está chévere por la memoria, lo entiendo, digamos, sacramentalmente, la teología, toda la vaina lo entiendo, pero creo que celebramos demasiadas cosas que no pasan, o sea, eh, tenemos más gente que va a la misa a pedir y a suplicar y todas esas vainas que gente que va a decir, lo logré, o sea, tenía este defecto y lo vencí, me reconcilié con alguien, puedo mirar los ojos de una persona a la que me le escondía durante años, eso no, porque porque nos rimos además un poco a gente extraña, porque es la gente que territorialmente hablando, pues yo no tengo ni idea quién es el vecino, bueno, hay un poco de rollos frente a esto. Bíblicamente diría la fiesta y la comida. Nosotros deberíamos ser todos fiesteros gordos, ¿sí? El catolicismo debería ser un poco de gente rumbera gorda, ¿verdad? En el sentido de la comida es muy importante. Y la comida es muy importante entre otras cosas porque hay mucha hambre. ¿Mm? En el mundo hay mucha hambre, entonces ser expertos en partir y repartir comida, eso debería ser lo nuestro, ¿no? En parte. Y la fiesta, eso es muy del Antiguo Testamento. Fiesta porque sí, fiesta porque mejoró el perro que tenía maluquera, fiesta porque te graduaste, pero también fiesta porque volviste a hablar con yo qué sé, con la persona con la que peleaste, pero también fiesta porque no habías podido con esto y ahora pudiste, ¿no? O sea, muy untada de la vida. Entonces, yo creo que tenemos los católicos particularmente un problemazo bárbaro con la liturgia, que no es el problema de que si el rito latino, que si el rito tientino, que si no sé qué, sino que esa vaina no es una fiesta. O sea, hay que hacer demasiadas vueltas gramaticales para decir que una misa es una fiesta, ¿sí? Yo he ido a fiestas, tú has ido a fiestas, cualquier persona que haya ido a fiesta y va a una misa sabe que no es lo mismo. ¿Mm? Pero uno podría decir, no, sí, es una fiesta, porque no sé qué, pero no, hombre, o sea, ahí nadie baila, o sea, ahí nadie, sí, eh, bueno, mentiras, no, también eso tiene que ver con el planeta, no seamos injustos. África baila en la misa, mucho, y África tiene ritmos en la misa, muy, muy, y de pronto me acuerdo en misión en el Pacífico, estoy siendo injusto realmente, en misión en el Pacífico me acuerdo, seguramente tú también fuiste por allá a algunos lugares, entronizaciones con bullerengue y entronizaciones con
¿cómo es que se llama el otro ritmo? Bueno, y cantoras, no sé qué, y eso es una vaina. Pum. Claro, luego viene el siéntense, arrodíllense y con tu espíritu y tal, que bueno, ahí es donde tenemos líos. Pero repito, yo creo que esto tiene que ver mucho con un espíritu de acordémonos de celebrar. Para eso tenemos que estar enterados de la vida del otro. Por eso tenemos que acompañarnos en el itinerario. Si no vamos a fingir, ¿no? Así que sí, celebramos cada domingo. Bueno, ¿qué celebramos si yo no te conozco? ¿Sí? No, en fe somos hermanos. Hombre, seamos serios. ¿Mm? Y comer juntos, comer y recordar, comer y solo comer, comer y hablar de la vida, comer y leer la palabra, comer, ¿sí? Que yo creo que tiene que ver con la necesidad. También es una metáfora de muchas cosas, ¿no? Pero también tiene que ver con la necesidad, con el hambre, tiene un lugar como el que estamos nosotros ahora en Colombia, Bogotá, ¿sí? Que tiene tanta gente que no come o que come muy mal. Eh, no me refiero a la dieta, sino me refiero a que hoy saben que comieron y en los próximos 3 días no tienen ni idea. Pues eso no debería ser el centro de unas acciones sociales de unos grupos que se comprometieron por allá. No, eso debería ser el centro de la fiesta. ¿Sí? Eso es lo que se me ocurre. Sí, sí. Concuerdo con que hay elementos que se nos han escapado de lo celebrativo y cuando ya no se nombran, se pierden, o por el contrario se han profesionalizado tanto que parece que es una cuestión que compete a otros sujetos y no a la vida que apuesta por Jesús de Nazaret. O sea, como me parece que no forma parte integral de todo lo que significa hoy caminar en el mundo siendo cristiano, ¿no? Aunque parece que es de unos sujetos muy específicos o muy especializados. Creo que eso también valdría la pena seguir pensando. Ahora ya que estamos por terminar esta conversación y por terminar este episodio, se me ocurre que hablemos un rato del cristianismo como tal. Yo que te he leído varias de las columnas que publicas en Religión Digital bueno, y lo veníamos hablando justo antes de grabar sobre el tema, cómo todo este proyecto de un campesino, de un todero, de un carpintero, de un pescador, eh, ¿sí? de alguien que narra parábolas y clama bienaventuranzas, termina en esta comunidad y en esta iglesia y en estos componentes, ¿no? Y cómo hay muchos contrastes y muchas cuestiones que uno dice, por aquí parece que no iba el Evangelio de Jesús. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles han sido como tus caballitos ahí de batalla? Bueno, ahorita mencionabas algunos, ¿no? Pero que te dices, yo creo que esto hay que repensarlo, por lo menos para dejarlo aquí anunciado, que quien escucha diga, bueno, me voy a ir a repensarlo, ¿no? A ver si se vive de esta u otra manera también en mi comunidad eclesial, en mi comunidad de vida. Yo creo que hay temas muy amplios y ojalá algunos más de casa, ¿no? Tema amplio, yo creo que yo no sé si el cristianismo deba tener una institución, lo dudo mucho, pero hay voces expertas de mil cosas sociológicas que dicen que si no hay una institución eso se muere. Yo creo lo contrario, pero supongamos que es verdad, ¿sí? Tendríamos que tener muy claro que la institución que tenemos que tener nos estorba y hay que vigilarla y controlarla y mantenerla en su función específica para que estorbe lo menos posible, ¿sí? Pero yo dudo que haya que tenerlo. O sea, creo que si el cristianismo no ha muerto, porque creo que efectivamente no ha muerto, en todos los ambientes en los que está dentro o fuera del catolicismo, es porque cada cierto tiempo vuelve a aparecer gente que se inventa una vaina libre de estructuras, ¿sí? O que desafía ciertas estructuras. No es porque la estructura nos haya hecho sobrevivir, creo que es lo contrario. Sí, nos ha hecho sobrevivir la gente que ha ido o por fuera o en contra de esas estructuras, ¿sí? Eh, a los que las estructuras pues intentan o cambiarles la historia
o camuflarlos en medio de eso, ¿no? Yo en estos días he escuchado algún embajador de los odres viejos y la ortodoxia decir sobre San Juan Eudes o sobre Francisco de Asís cosas exactamente contrarias a las que dicen todas las biografías. Respecto, por ejemplo, al hecho de mantenerse humildes o mantenerse desestructurados, en el caso de Francisco, o respecto a de qué se trataba la invitación a mirar el corazón de Jesús, ¿sí? En la época de Juan Eudes. Y diciendo cosas que son absolutamente contrarias a lo que pasó en la historia original. Y además con gente con supuestos doctorados en historia. Y eso tiene que ver con la necesidad que tienen las estructuras de amaestrarlo todo. Porque el problema no es, o sea, tienen que amaestrarlo todo, tienen que ponerte a agachar la cabeza y marcar tarjeta y decir que sí, ¿sí? Y claro, es como la misma dinámica de las explotaciones laborales, pero a nivel eclesial, ¿no? O sea, tú no vienes aquí a pensar, tú vienes aquí a obedecer, tú vienes aquí a seguir órdenes, tú vienes aquí y el CEO está arriba, ¿verdad? Y tiene su junta y tiene su vaina, igual. Entonces yo dudo que las estructuras funcionen y por eso creo que mucha de la gente que hoy en día tiene iniciativas pastorales tiene que pensarse muy bien, tiene que pensarlas de una manera muy plastilina, muy poco en ladrillo, ¿sí? Y creo que eso sería una cosa como que me parece necesaria, porque el cristianismo eh, pasa de la casa y pasa del encuentro y pasa de la fraternidad y pasa de esta en parte propuesta, en parte realidad de la comunión de bienes y del venga, hacemos cargo unos de los otros, ¿sí? Eh, que suena un poco como un ideal, pero que en el Deuteronomio no es un ideal, es una realidad, o sea, ¿sí? No recojas la última parte de la cosecha, eso no es tuyo. Ah, pues que es mi tierra, no, eso no es tuyo, eso es del que va pasando por ahí, no es que hay gente que camina por ahí, eso es de ellos. Y por eso la historia de Judith, y por eso sí, de Judith, no de Ruth. Em, ahí hay unas vainas, tú puedes ir a recoger, ve y recoges, ¿no? Eso no es una utopía del todo, pero se nos venden una utopía. Estamos como, pues pasamos de esa utopía muy realizada pasamos a unas estructuras gigantescas, totalmente calcadas del Imperio Romano, totalmente calcadas hasta en los nombres, ¿no? De esas estructuras, ¿no? Nosotros no lo sabemos hoy porque no nos han enseñado, pero Bogotá, por ejemplo, está dividida en alcaldías menores, localidades, ¿sí? Y acciones comunales. Y así es como se llaman las estructuras de la iglesia, solo que no con esos nombres en español, sino con los nombres que tenían en el Imperio Romano. Si entonces hoy nos dijeran, no, es que tengo reunión de la Junta de Acción Comunal Católica, no diría, ¿esa vaina qué es? Bueno, eso es lo que se llama una zona pastoral, eso se llama un dicasterio, eso es lo que se llama una vicaría, eso se llama la misma vaina, ¿no? Y eso va ahogando cosas. Y cada cierto tiempo sale gente que se desahoga, literalmente, con propuestas que vencen esas estructuras. Pues mira Teresa, o sea, ¿quién más metía en las estructuras que Teresa? ¿Y qué hace Teresa? Romperlas, o sea, romperlas y desafiarlo todo, ¿no? Eh, hablo de Teresa, Teresa la grande, no de Teresita. Entonces, claro, hoy, en términos de las apuestas pastorales, ¿no? Diría que es muy importante que quien esté inventando, que quien quiera proponer, piense muy plástico, piense muy plastilina, piense una cosa muy, muy, sobre todo en las ciudades. Pero en el personal, bro, eh, yo creo que hay una cosa que es imprescindible, absolutamente imprescindible en cualquier forma de cristianismo que exista, en cualquier siglo o época y tal, y es que uno tenga hermanos, o sea, que uno tenga gente con la que pueda reír y, y decir y mostrarse tranquilamente, con la que uno no está cumpliendo una función, con la que uno no está dando clase, con la que uno no está pastoreando, con la que uno con la que uno es, y ahí no hay cargos, y ahí no hay nada, y ahí uno lava la loza, y ahí uno corre la silla, y ahí uno también se le burlan, y, o sea, ¿sí? Pero con el componente de
de este amor pasado por las apuestas de Jesús, ¿no? Este amor pasado por el, eh, eres luz, ¿no? Brilla. Te recuerdo que eres luz. No te lo exijo, no es, la comunidad no es una interventoría mutua, que es yo creo que es lo que pasa muchas veces en, en- en los grupos, ¿no? Es que creemos que ser comunidad es hacernos interventoría mutuamente, no hacer auditoría de nuestra moral, ¿no? No, esto es animarnos, esto es entusiasmarnos con la vida, ¿sí? En los sentidos más literales de la palabra, no es llenarnos el ánimo de espíritu, ¿no? Es meternos en Dios una y otra vez para que nos carretemos con la vida. Y uno necesita hermanos, necesita hermanas, todo el mundo los necesita, los contactos no son hermanos, las redes no son hermanos, los hermanos de comunidad no necesariamente son hermanos, los del grupo, pues, que yo voy a Santa Gema, Galgani, entonces los que están ahí son mis hermanos. Espérate un segundo, ¿esa gente ha lavado la loza en tu casa? ¿Sí o no? Porque si no, probablemente no sean tus hermanos, ¿sí? O sea, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Eh, entonces, hay que construir. Y si lo que yo estoy haciendo es que yo voy a mi parroquia y hago el rosario de Aurora y eso es toda mi participación y voy a misa y entonces, ¿qué hago? Busque en esos espacios vínculos, ¿sí? O sea, busque maneras en que se supere la mecánica del rito para entrar en la lógica del vínculo, en la lógica de la fraternidad, en la lógica del caminar juntos, ¿sí? Haciendo eco también de lo sinodal, para que eso también se replique desde aquí hacia allá, ¿sí? No solamente como la gran apuesta de la iglesia, sino también de aquí para allá, mirar con otra gente. Hay que vencer esos márgenes, ¿no? Y yo creo que hay que permitirse el que a veces eso cuesta, pero no entiendo muy bien por qué cuesta tanto, que a veces hay que permitirse también la informalidad del diálogo colectivo con Dios, ¿sí? Es decir, a veces creemos que los espacios de oración son para los espacios de oración. Incluso muchos de los creyentes nos vamos a encontrar en algún momento, hacer alguna vaina, estar en una fiesta, estar en una cosa, y no se nos ocurre decir, alguien quiere pedirle algo al Señor, alguien quiere darle gracias al Señor por algo, y que eso sea parte de la conversación, no es como meterle un momento lúgubre, no, sino parte de la conversación, o sea, hacerlo consciente, ¿no? Ser consciente que el Señor está ahí cada vez que estamos juntos. Yo creo que esas son las pistas de cómo hacerlo hoy más profundas para mí, y por supuesto desde mi manera de entender el cristianismo, eh, empaparse la Biblia todo lo que no pueda, ¿no? Leer, preguntar, no quedarse con el Evangelio del domingo, que ya viene como mochado también, ¿no? Viene ahí. Es tan fácil de entenderlo porque está cortado y a veces cortado un poquito a las patadas, sino leer los textos, interesarse porque es lo que hay ahí, ¿no? Todos estamos enraizados en eso, interesarse por eso y conversarlo con otros, ¿no? Y formarse, claramente formarse. Pues la tarea que haces tú, la tarea que hacen muchos de las personas con las que tú dialogas y haces cosas, esos esfuerzos es que superemos la compota, ¿no? ¿Sí? Que superemos la compota espiritual que estamos, pues nosotros vivimos en un gran Herbert, o sea, la Iglesia Católica es un de todo el planeta, entonces parta compota y es como, ¿cuándo me vas a dar algo sólido? Y yo creo que cosas como las que haces tú, todo lo que yo he conocido del Boston, porque he sido usuario de tu trabajo y del de tus compañeros en el Boston, y mucha otra gente, pues lo que hacen es intentar, venga, mastiques esto un poquito, esto no es compota, muérdalo, y eso también hay que hacerlo. No sé si sea para todo el mundo, pero todo el que tenga la inquietud debería hacerlo. Todo el que tenga la inquietud, yo tengo como dudas, resuélvalas, métase, busque un libro, equivóquese, piense una vaina mal, que le digan que usted está pensando mal, no importa, ¿sí? Porque lo que debería estar prohibido es cederle mi credibilidad a una palabra de alguien como si fuera una palabra definitiva, y no existen esas palabras definitivas. Yo quiero para cerrar pedirte dos cosas. La primera es, yo creo que ya lo has venido diciendo, pero si se te ocurre más desde esta metáfora que también te he leído un montón y que me encanta, ¿cómo no convertir el evangelio en un búnker? Primero eso se me ocurre preguntarte, o sea, como si quieres agregar algo más ahí. Y lo segundo es,
Quisiera que no se perdiera esta conversación lo que creo que es parte de nuestra apuesta también y que tantísimas veces se nos pierde, y es todo este asunto de lo despojado y de lo pequeño y de estar en el último lugar en lo secreto crece el reino sí, toda esta lógica que nos propone Jesús sobre su propuesta, y tantísimas veces la hemos preferido más es, ¿no? Como que no, ¿cómo así que es, cómo así que la semilla pequeña, cómo así que la que crece en los secretos? No, nosotros queremos es que nuestra propuesta sea la ganadora, la vencedora, la que se imponga. ¿Cómo asumir realmente que nuestra propuesta está hecha precisamente para lo pequeño, para lo sencillo, para lo despojado, para lo frágil si se quiere? Sí, como esas dos cosas se me ocurren preguntarte para cerrar este episodio que me he disfrutado un montón. Sí, yo creo que detrás de la idea del búnker está la idea de la guerra, ¿no? De la batalla. Eh, yo creo que el Evangelio no nos propone una vida en batalla, no nos propone una vida en la guerra, sí nos propone combatir cosas. Yo creo que muchas de las personas que leen su vida espiritual en clave de batalla están luchando contra las cosas equivocadas y lo lamento. A veces me molesta, pero sobre todo lo lamento, porque nosotros tendríamos que estar luchando contra el sufrimiento y contra la injusticia y contra la desigualdad. No contra los protestantes en el caso de los católicos, no contra los católicos en el caso de los protestantes, no contra no contra cuántos milímetros te desvías de una interpretación de catecismo frente a una frase, ¿sí? Y eso se convierte entonces en qué tipo de persona. Y mucho menos eh, con la pataleta cultural, ¿no? O sea, el tema de todo en el mundo está mal y todo es un plan macabro para que nosotros todos, porque somos brutos, entonces nos van a manipular. No, no, no. Eso no. Eso. mm, Entiendo que hay dinámicas globales que son complejas, ¿sí? Pero las dinámicas globales complejas también tienen que ver con las propuestas de Jesús, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando uno está en la lógica de la guerra, uno tiene que resguardarse en una trinchera, uno tiene que resguardarse en un búnker, uno tiene que... Y entonces terminamos ahí metiditos, todos somos los mismos y todos hablamos lo mismo y todos nos sentimos igualitos y nos damos palmaditas en la espalda y no nos permitimos disentir y todo lo que está afuera lo consideramos una amenaza. Eso me parece a mí, eso es de las cosas que me parecen más complejas, ¿no? O sea, esa espiritualidad del búnker asume que todo lo que está afuera es un ataque. Y tú no puedes ser cristiano con semejante nivel de pesimismo. Es imposible, o sea, tú no lees pesimismo en el Evangelio, o sea, no, no. Hay experiencias negativas, sí, claro, o sea, que a Jesús no le fue bien en algunos pueblos, sí, no le fue bien, ¿sí? Eh, y habló duro contra eso. Sí, claro, hay que desmenuzar esa vaina y ver de qué se trata lo que está diciendo, pero sin duda hay algo de eso, claro que lo hay. ¿La vida de Jesús fue eso? No. ¿El cristianismo que propuso es ese? No. O sea, digamos, como la experiencia de Dios que propuso es esa, no, no es. Y yo creo que hay que salir del búnker, ¿sí? No sé si te sabes esa historia interesantísima de un man en un búnker eh, que salió. Es que a mí me parece re loco, pero he leído mucho que es verdad. El man salió 14 años después de que se acabó la guerra. Y ya no había nada. O sea, nadie lo quería matar. ¿Sí? Nadie lo quería matar. Yo creo que se le pasa a mucha gente que está en este mundo de una vida pública cristiana. Afuera nadie te quiere hacer nada, o sea, nadie está peleando contigo, ¿sí? Y menos la gente común, la gente que no está intentando vivir y encontrar la sentido a la vida y soportar todas esas cosas contra las que sí deberíamos estar luchando, que son la desigualdad, la injusticia, el hambre, el sufrimiento, sí, las separaciones, bueno, eso me parece como que ojalá nos inspiráramos más a salir, ¿no? A movernos, a cada vez que me encuentro una trinchera, porque todos nos metemos en ellas, o sea, sin duda, además que hay escenarios que son agresivos,
Pero apenas me doy cuenta me salgo, o sea, apenas me doy cuenta me desarmo, ¿sí? Me quito las armaduras, me salgo y camino y, y le muestro a la gente que yo no soy adversario de nadie, o sea, que no vengo con armas para pelear con nadie, ¿no? Que eso me parece interesante, ¿no? Esta idea, eh, el Evangelio nos desarma, el Evangelio no nos arma para una batalla, el Evangelio nos desarma para poder abrazarnos como hermanos, ¿no? Y esa es la mejor manera de desactivar las batallas, en cualquier batalla. Y yo creo que lo segundo de lo que proponías, eh, sí, ¿no? Yo creo que hay que, todo esto tiene que tener una alta dosis de romanticismo también, ¿sí? Las bienaventuranzas no son el discurso de un gran analítico de la realidad, son el discurso de un romántico, de un gran idealista, que, que sabe de lo que habla, porque ha tocado enfermos, ha tocado leprosos, ha tocado gente miserable, ha tocado, sí, se ha sentado con la prostituta, con el borracho, con el man que echaron de la casa, con el que está viviendo entre las tumbas, con el que se da contra las paredes. No, no es un man que no sabe de qué está hablando, pero no nos habla con, no nos habla como solo con los pies en la tierra. No, 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 sí, los pies en la tierra, clarísimo, pero se mete en unos discursos de un nivel, ¿sí? De tú no lo estás viendo, pues está pasando. Tranquilo. Confía, está pasando. No todo lo que está pasando lo vas a ver, pero todo lo que está pasando lo puedes confiar. Uf, eso es tremendo, o sea, eso es tremendo discurso. Cuando digo romántico no quiero decir iluso ni tonto, quiero decir que no está montado sobre la película de lo predecible, sino sobre la película de lo impredecible, ¿sí? De lo que no se supone que debería pasar, ¿sí? No se supone que este man debería renunciar a todo lo que se robó, no se supone eso. Pero Jesús entra en la casa y algo pasa, y eso no pasa porque le llegó a impuestos. No, 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 eso pasa a punta de fraternidad, de soñar, de despojarse, de no declararse enemigo de nadie. Eso pasa es con eso. Entonces, la semilla, el tesoro, la perla, los peces, todas estas imágenes poderosísimas que tiene el Evangelio, muy pertenecientes a su época, tendrían que traducirse en otras imágenes que nos entusiasmen de la misma manera a algo que es muy romántico, que es muy lleno de una forma de ver la vida que es una apuesta. ¿Sí? Yo voy a luchar contra ese demente que tengo yo por dentro que me dice que todo va a estar mal, porque lo tengo, no lo voy a negar. ¿Sí? Si nosotros miráramos exactamente cuáles son los rasgos del adversario, del enemigo en la Biblia, son todas cosas que tenemos por dentro. El acusador, el envidioso, ¿sí? El que pone, el que tienta, el que hace caer, ¿no? El que pone zancadilla, ¿no? Hoy lo llamamos como, no, el síndrome del impostor. A esa vaina la Biblia le llama Satanás, brother. Ya, eso es todo. Deberíamos dejarnos de tonterías y decir, es eso que ustedes están hablando ahí, eso es lo que la Biblia llama Satanás. Y nos dejamos de películas, de cachos y de vainas y ¿sí? De exorcismos raros. No, estamos hablando de eso. El síndrome del impostor, eso es una cosa que la Biblia sabía. Lo llamaba así. La llamaba con una de sus imágenes. Y nosotros tendríamos que ser la clase de personas que entusiasman al mundo con que es posible vencer al impostor, o al que nos hace zancadilla, o al que nos acusa, que tantas veces somos nosotros, o nos lo hacemos entre nosotros. ¿Mm? Y eso no se logra ni con matemáticas, ni con silogismos, ni con que si esto es una falacia, no sé qué, un hombre de paja, nada, eso se vence a punta de desarmarse, abrazarse, comer juntos, hacer fiesta, caminar y retarnos todos los días a yo veo la luz que llevas dentro, deberías dejarla brillar, ¿sí? Hagamos cosas para que la dejes brillar. ¿Mm? En eso, en eso creo que tenemos buenos maestros, ¿sí? Pues esa es una de las ventajas de la memoria tradicional del catolicismo, ¿no? Es que tenemos maestros de eso. No sé cómo lo hacen exactamente los protestantes, me imagino que también tienen, ¿sí? Nosotros con estas listas de gente y sus biografías y sus vainas, en el fondo también ahí tenemos unas pistas de es posible esto, ¿no? Es posible entusiasmarnos de esta manera.
hay un poco de colados ahí que también hacen la función de acusador, de impostor, de no sé, bueno, eso es otra cosa, pero creo que deberíamos ser se necesita mucho romanticismo para no ver la semilla y saber que el fruto se va a dar, ¿sí? A veces eso viene precisamente eso no se lo tienes que decir a un campesino, ¿me entiendes? Pero él tampoco sabe lo que pasa allá adentro, pero tiene clarísimo, ¿entiendes? Eso creo que deberíamos tener ese tipo de pensamiento frente a la realidad. Y yo lo llamo romántico en este episodio tuyo. De pronto sea la palabra más exacta, pero intento ser esperanzador, idealista, lleno de la confianza en el que todo lo hizo bien y el que todo lo hace nuevo. Ya. Estamos llenos de eso. Bueno, querido, gracias. Wow, no, ya dejemos aquí porque si no, Dios mío, o sea, aparecen más preguntas, más cosas, más temas. Gracias por aceptar la invitación para charlar conmigo en este episodio de Teología en Casa. Y ya para cerrar, si quieres dar algún mensaje final para cerrar el episodio y un libro que nos quieras recomendar a propósito de que siempre andamos recomendando cosas o alguna película que quieras también recomendar o canción, lo que tú quieras, para también tenerlas ahí en el horizonte. Nada, gracias hermano, de verdad. Extrañaba muchísimo estas conversaciones contigo, qué bueno que lo hayamos podido tener también en este espacio para divulgarla y para que otros y otras se suben a la conversación y ojalá también puedan salir con apuntes y con pistas y con cosas para seguir apostando por el proyecto de Jesús. ¿Algo que quieras decir para cerrar? No, que bueno estar en nuestras casas y que ojalá te hagan muchas teologías en casa, ¿no? Como esta y como sea la casa de cada uno. Que te hagan muchas teologías en casa. Ojalá seamos ese puente también, esa mediación entre tantas cosas súper intelectuales que tenemos y tanta necesidad de lo práctico y de lo concreto. Ese puente para mí es muy valioso y hay que insistir en eso. Hay que insistir. Sí. Libro, claro que sí, estoy leyendo a Gerd Tyson. No solamente porque tengo muchas cosas de él, sino porque acabo de encontrarme uno que no tenía ni idea que existía, que es lo que hizo con la sombra del Galileo, pero con Pablo. Ajá. Ok. De Pablo. El abogado de Pablo es una narrativa, es una historia por medio de la cual Gerd Tyson cuenta las investigaciones sobre la vida de Pablo. Como el abogado de Pablo, lo súper recomiendo, no tenía ni idea que existía, me lo encontré en la feria del libro y pues, mejor dicho, no, eso no había forma de que no. Entonces lo he estado leyendo y está muy interesante, esa pluma de ese man es muy chévere para eso. Una película, mira que ahora que hablábamos en el off, hablábamos de The Chosen, siempre que me preguntan por The Chosen y eso me preguntan que si hay algo que me haya gustado sobre Jesús, hay una que me gustó sobre Jesús, se llama Los últimos días del desierto. No es la recontra bíblica, pero tiene unas ideas interesantísimas detrás, tiene unas ideas teológicas que me parecen interesantes detrás. Es Hollywood, como de hecho es Hollywood, ¿sí? Y el Jesús de ahí es Ewan McGregor, es Obi-Wan Kenobi. Estamos con ropa de Obi-Wan, aparece como en algunas imágenes como si fuera Jesús y tal, pero ese man sí hizo de Jesús en una película que se llama Los últimos días del desierto, la recomienda. Y canción no la he oído, la recomiendo sin haberla oído, porque pasado mañana, del día que estamos grabando esto, lanza Ana Bolívar Fogata. No sé cómo va, no sé de qué va, pero yo amo la música de Ana, entonces obviamente voy a recomendarla. Sí, aquí somos fans de Ana. Vamos, que Fogata, estoy seguro que va a ser un kick, no la he escuchado. Normalmente yo escucho las canciones de Ana antes de que salga. Las he escuchado muchas veces, pues, pero esta no la he escuchado, para mí es sorpresa y la quiero dejar así como de sorpresa, pero la súper recomiendo. Para cuando ustedes vean esto, ya debe estar en todas las plataformas. Muy bien. Fogata de Ana Bolívar, súper recomendada. Muy bien, querido. Pues muchísimas gracias, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Vamos a dejar también el enlace de tu podcast, por favor. Ahí, por favor, dilo ahí rapidito dónde te encontramos tu podcast, por favor, antes de cerrar. El podcast se llama La Azotea Podcast. Está en Spotify, entonces vayan.
en YouTube. En YouTube está en un canal que es Beto Vargas, ¿sí? Y sí, yo tengo la azotea y tengo el blog de religión digital que se llama Dios en minúscula, en religión digital. Y tengo como unas cositas ahí regadas, pero una de las que me gusta hablar es la novena de Navidad en Instagram, que se llama Cartas desde el Pesebre, que es un intento porque la Navidad sea un poquito más desde el Evangelio que desde las leyendas que la construimos un poquito. Es una intención desde ahí. O sea, es como Perfecto, vamos a dejar todos esos enlaces por ahí. Sí, claro. Pues sí, vamos a dejar entonces todos esos enlaces por aquí abajo en el episodio y gracias por acompañarnos hasta aquí. Te mando un abrazo, Beto, querido. Ojalá te pases en otro momento y a todos los que nos han escuchado y todas las que se han disfrutado este episodio tanto como yo, gracias y nos vemos luego en otro episodio de Teología en Casa. Hasta pronto.